Muchas gracias que están con nosotros en una importantísima conferencia que es parte de la ceremonia de celebración de los 40 años del Instituto. Una parte del trabajo de esta conferencia la veremos el día de hoy con nosotros en presente, otra parte la veremos a lo largo de los próximos días, que terminará, si tenemos la suerte que merecemos, con una espléndida colaboración entre nuestra institución y las instituciones que representa nuestro magnífico conferenciante del día de hoy, que además, les adelanto, aunque habla de un tema que es razonablemente técnico, afortunadamente relacionado con las disciplinas que cultivamos en este instituto, es aplicable a prácticamente cualquier actividad que se nos dé a los seres humanos y le da valor a la información que vamos recabando en la tarea que construimos todos los días. A mí me ha servido muchísimo, le agradezco mucho al doctor Miranda las palabras que me permitió escucharle hace unos minutos y espero que todos nosotros terminemos igualmente agradecidos al término de su conferencia. El doctor Vladimiro Miranda es un hombre joven, se graduó como ingeniero eléctrico en el año de 1997. Ahora es doctor en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de Porto, en Portugal. Porto es una de las ciudades europeas más cercanas a México, según entiendo. Actualmente es profesor investigador de la Facultad de Ingeniería de dicha universidad en Porto y es director del Instituto de Sistemas e Ingeniería Computacional, INESTEC, de Porto. Es miembro del Consejo del Intelligent Systems Application to Power Systems, que es el ISAP, y responsable de múltiples proyectos en la propia Unión Europea, en los Estados Unidos y muchos también en Brasil. El doctor Miranda es autor y coautor de más de 200 publicaciones relacionadas con inteligencia computacional aplicada a sistemas de potencia. Entre sus proyectos más importantes destacan el sistema de predicción de potencia para viento, del cual nos hablará un poco el día de hoy, las herramientas avanzadas para la gestión de redes eléctricas en gran escala para generación eólica y plataformas de simulación de mercados de electricidad, métricas, análisis y validación de modelos. Y en esta tesitura es que yo entiendo la unidad de la metodología que nos presenta. En el año 2013 recibió el premio Ramakumar Family Renewable Energy Excellence que otorga el IEEE Power Engineering Society y nos ha comentado su voluntad de mejorar las relaciones de trabajo con este instituto y con este país. Sin más, yo quisiera pedirles un aplauso para recibir al doctor Miranda. Bueno, buenos días, señor director. Muchas gracias por presentarme a la audiencia. Muchas gracias por la invitación para estar aquí. Pido disculpas por mi portuñol, pero creo que todos entienden lo que digo. Y quiero también agradecer la estrategia diplomática del Instituto, porque me permite parecer que tengo un tamaño más adecuado y también por parecer que soy muy joven, porque de hecho hizo mi graduación en 1977 y no en 97, pero yo creo que es por mi aspecto tan joven que usted se ha confundido y por lo tanto yo no voy a contestar o negar. Y a ver si yo voy a hacer una presentación. A ver si tengo tiempo para pasar los 240 que tengo aquí. Pero la idea fue compartir un poco la experiencia con ustedes que tenemos en Portugal. Pero antes de eso, bueno, esa es mi presentación, me interesa. Antes de eso quiero explicarles que vengo aquí en nombre del país más moderno, más antiguo del mundo, de Europa por lo menos. Y eso es para demostrarlo
No sé si la luz funciona. A ver, funciona. Funciona. Para demostrarlo, en 1260 ya estaba Portugal, se ve aquí a la derecha abajo, ya estaba con sus fronteras actuales. Y España es un concepto reciente. Eso para explicar. Por tanto, pueden ver que cuando Portugal se hizo independiente fue en el año 1120 y sus fronteras en 1260 están iguales hoy que antes. Entonces, tenemos una tradición muy antigua de estabilidad. Y mi institución es una institución de ese pequeño país, somos 10 millones de habitantes. Y mi institución se caracteriza por un modelo especial de gestión, pero en términos científicos se divide en 12 centros de investigación. Somos más o menos 900 investigadores, 300 con grado de doctor. Y tenemos, pueden leer, está en una mezcla de idiomas, pero pueden ver que hay 4 clústeres que están organizados hacia 4 mercados importantes de desafíos. Los desafíos de comunicaciones, inteligencia en red, desafíos de industria, incluyendo pymes y innovación en la industria, ciencia de computación y energía. Pero miren que los clústeres tienen fronteras borrosas, fuzzy. Es decir, en el mercado de energía, además del centro de sistema de potencia, cooperan centros de comunicaciones, de inteligencia artificial, de software crítico, un poco también de robótica, no se ve aquí, pero nuestra actitud de gestión de ciencia es incentivar a la cooperación entre especialidades, porque las empresas necesitan de soluciones, no necesitan de tecnologías. Y las soluciones que incorporan tecnologías son en general multidisciplinarias. Entonces, si queremos servir a las empresas, hay que ofrecer soluciones y eso exige pedir a esos tíos raros que son los investigadores que cooperen. Y bueno, el éxito de ese modelo también deriva de la calidad de ciencia que hacemos. Eso es solo para impresionar la audiencia. Es que tenemos un Scientific Advisory Board internacional, que pueden verificar los países de donde vienen, que nos acompaña. Todos los años hacemos una reunión con ese consejo, que nos suministra opinión sobre nuestra actividad, las direcciones de evolución, etc. Y eso es una pequeña parte de nuestra estrategia de mantener en alto nivel la ciencia que desarrollamos, porque como queremos hacer transferencia de tecnología para las empresas, dar relevancia social a nuestra actividad de investigación, pensamos siempre en este principio: no hay buena transferencia si aguas arriba no hay buena ciencia. Y por lo tanto, al mismo tiempo que mantenemos una actividad de ciencia fundamental, como aquí en esa base, también mantenemos una actividad de desarrollo, transferencia, a punto que llegamos a la creación de empresas spin-off con nuestro modelo de generación de empresas. Y tenemos un modelo de gestión que activa esa cadena de investigación básica, aplicada, desarrollo, transferencia, a donde los productos, las ideas desarrolladas aquí circulan de grupo para grupo hasta salir por aquí y se convertir en algo útil. Y este modelo viene de un pensamiento que es: los académicos, los profesores, lo que sea, los académicos son en general muy buenos a transformar dinero en conocimiento, pero muy malos a transformar conocimiento en dinero. Y por lo tanto, la universidad en general se queda por esas dos fases iniciales, que es a donde se quema el dinero que llega del Estado.
Pero aquí, con la valorización de conocimiento, podemos recibir dinero de las empresas que contratan investigación, que es distinto del dinero que entra aguas arriba y que ayuda a financiar toda esta fase, ayuda a financiar esta parte aquí, que es el Valle de la Muerte, a donde es muy difícil encontrar financiación, porque aquí el Estado financia y aquí las empresas compran, y aquí es muy difícil encontrar invertidores para el riesgo que supone pasar de aquí hasta aquí. Entonces, ese modelo todo lo tenemos funcionando y os invitamos a visitarnos. Tenemos mucho gusto en compartir nuestra experiencia y también aprender con otras experiencias. Pues tenemos más reciente INESC en Brasil. Yo soy el presidente de INESC Brasil. Mi experiencia anterior fue crear también un INESC en China, y entonces nuestra capacidad de desarrollar cooperación internacional en otros países no es solamente quedarnos en nuestra casa y hablar por Skype, ¿no? Que es útil, pero puede a veces no ser suficiente. Y para Brasil, por ejemplo, solo como un ejemplo de tecnología, desarrollamos submarinos robóticos para inspección de reservatorios, de embalses, como se dicen aquí para hidroeléctricas, ¿no? Embalses se dice. Bueno, se pueden ver aquí que está evolucionando. Eso no es un torpedo, no se asusten. Es más un helicóptero submarino, porque miren, es autónomo, no tiene cables, pero puede firmarse en la posición que se desee para hacer la inspección de estructuras sumersas. Ahora está subiendo, va a comunicarse al exterior por la antena los datos que ha recogido, y para hacer la demostración de su versatilidad, va a ser ahora una pequeña habilidad de circo, ¿no? Ahí está. Si tenemos necesidad de hacer la inspección vertical de estructuras, puede movimentarse y baja o sube en una posición vertical, y ahí está. Eso es solo un pequeño video para entusiasmar la asistencia, ¿no? Para que no se duerman. y seguimos. Ese aquí es el que colocamos en Brasil para inspección de embalses, porque nos han pedido más informaciones, calidad del agua, también sedimentos en el fondo del embalse y tal, y entonces tenía necesidad de más autonomía y más sensores, entonces tiene ese ahí. Es un producto tecnológico de mi instituto, pero desarrollado por robótica, pero que tiene su mercado en las empresas de energía en ese caso. Pues Portugal es un laboratorio de energías renovables, yo es lo que lo digo. Me gusta mucho eso porque me permite poner Portugal en número 1. El trabajo que tuve a descubrir una estadística para poner Portugal en número 1, no saben ustedes el trabajo que tuvo. Pero, de hecho, Portugal es el número 1 del mundo en potencia eólica por Producto Nacional Bruto. Claro, el número 2 es España, número 3 es Dinamarca. Son los 3 países que son líderes en el mundo de penetración de eólica en el sistema. En penetración, Portugal es el número 2. El año pasado, 24% de nuestra electricidad fue generada por eólica. Pero la buena noticia no es que tengamos mucha eólica. La buena noticia es que el país no colapsó. Es que no entiendo por qué hay tanta gente que dice, eólica solo puede dar problemas, que no se sabe si hay vientos, si no hay. Bueno, el país está ahí. No se hundió en el Atlántico. No hubo apagones. No hubo un apagón. ¿Por qué? Bueno, hay ingeniería para resolver los problemas. La cuestión es que hay que también transformar la cabeza de las empresas
y educar a los ingenieros a convivir en un sistema con variables estocásticas. Pero hay tecnología, modelo, matemática, física para dominar el problema. Entonces hicimos nuestro trabajo de casa y desarrollamos los modelos, las tecnologías, las transformaciones del sistema, y nuestro objetivo es incrementar. Y además ahora está creciendo el fotovoltaico, que es otra fuente estocástica en el sistema. Los modelos de operación, los modelos de optimización ahora deben de tener una visión probabilística y no determinística. Pero se trabaja con probabilidades, las empresas de seguros trabajan con probabilidades. ¿Cuál es el problema? Solo ejemplo, en los primeros meses del año pasado llegamos en enero, por ejemplo, casi 36% de energía fue eléctrica, fue eólica. Aquí España es muy parecida con Portugal, somos una península eléctrica porque la conexión con Francia es muy débil, pero pueden ver que tenemos 5 gigawatts de eólica para una demanda de 9. En potencia instalada 5, la demanda máxima es 9. Más o menos la misma proporción que España, 23 de instalada y 45 de demanda de punta. Otro indicador es que tenemos 10 millones de habitantes, 10 gigavatios da más o menos un kilowatt por persona. Es el número y España es más o menos igual. Es el ratio que tiene. Nuestra generación está así: térmica 33%, grande hidroeléctrica 22%, y esos son las renovables, de las cuales eólica es la principal, biomasa, centrales de generación eléctrica de biomasa también es importante, y ahora está creciendo el solar aquí. Y miren también la cogeneración, 10% de generación, que es generación distribuida. Toda esa parte aquí es más o menos generación distribuida. Entonces también hay que tener herramientas en el operador de sistema, etcétera, para gestionar un sistema con generación distribuida. Y el problema de las renovables es que la hidroeléctrica tiene ese tipo de comportamiento, mucha variación mensual. La variación en Portugal de un año al otro puede ser de 4 veces menos o más agua. Entonces hay una variación anual muy fuerte y hay una variación mensual muy fuerte, pero en cada día no hay grande oscilación. Pero la eólica es al revés, tiene mucha oscilación diaria dentro de un día, pero en términos mensuales y anuales es más o menos regular. No hay ese tipo de preocupación en la eólica. Entonces hay irregularidad diaria, pero hay más estabilidad mensual o anual en la eólica que hay en la hidroeléctrica. Entonces, como tienen características distintas, podemos encontrar un modelo para obtener ventajas de los dos y compensar las deficiencias. Miren este ejemplo. En el día 2 de marzo de 2010 tuvimos por la noche más generación eólica que la demanda del país. ¿Qué hacer con eso? Bueno, 3 cosas. Primero, invertimos mucho en hidroeléctricas con bombeo para almacenar en forma de agua el viento. Segundo, si ya no tenemos esa posibilidad, si está agotada, exportar para España. Y cuando no hay más posibilidad, bueno, se desconecta los generadores, que es la última alternativa. Pero de hecho es la política de inversión en hidroeléctricas con bombeo que nos ha dado una versatilidad tremenda para operar nuestro sistema, y que tiene algunos problemas. Miren, la distribución, las hidroeléctricas sobre todo al norte, las térmicas sobre todo al sur, y las eólicas también al norte. Y eso supone, de hecho, para la red de transmisión, un movimiento de energía muy fuerte, mucho más fuerte el movimiento de energía en la red que cuando no hay renovables. El movimiento que
nos obligó a un plan de refuerzos del sistema de transmisión y a un plan de inversión en hidroeléctricas con bombeo. Y, claro, hubo necesidad de desarrollar modelos de previsión de eólica, y hay varios clientes para la previsión de eólica. Un cliente es el productor eólico. El productor necesita de previsión primero para organizar también el mantenimiento de las generadoras, porque solo quiere sacar de servicio cuando no hay viento, para que no perder venta de energía. Pero en España y Portugal, en España, por ejemplo, 99% de los productores de eólica ofrecen potencia en el mercado, en la subasta, en el mercado diario. Ofrecen para mañana al mediodía, yo quiero vender 150 megavatios. No pueden ofrecer potencia en el mercado si no tienen buenos modelos de previsión. Pero lo que es seguro es que no van a suministrar los 150 que prometen, porque hay incertidumbre alrededor del viento. Entonces, los modelos que desarrollamos y la gestión de la red también no tienen por objetivo cumplir ese valor, sino minimizar el perjuicio económico resultante de no cumplir la promesa de la subasta. Y adelantando un poco la presentación, pero nuestra filosofía actual es de desarrollar modelos a donde la función objetivo sea maximizar el lucro de operación o minimizar las penalidades resultantes de la incertidumbre, de los riesgos de la incertidumbre. Es que cuando se tienen variables estocásticas en el sistema, hay que trabajar con el concepto de riesgo. Hay siempre alguna probabilidad de no cumplir con un objetivo, sea de seguridad, sea económico, sea lo que sea. Entonces hay que suministrar a los operadores del sistema esa información que ahora en los sistemas clásicos no la reciben. No hay información sobre riesgo de operación. Pero cuando se incrementa la penetración de renovables, hay que explicar a los operadores del sistema, a las empresas, que hay que cambiar de modelos y hay que tener una filosofía de seguridad, porque hay que jugar con los riesgos. Hay mucho tipo de previsión, desde muy corto plazo hasta largo plazo. Yo voy a concentrarme un poquito sobre ideas para modelos de corto plazo, que son los modelos necesarios para ofrecer potencia en un mercado, por ejemplo. Tenemos mucha experiencia y son pequeños ejemplos de experiencia para trabajar en eólica. Y un ejemplo aquí en Brasil, por ejemplo, los reglamentos, la ley de conexión de generadores eólicos a la red fueron desarrollados por nosotros bajo contrato con ONS, que es Operador Nacional de Sistema de Brasil, y desarrollamos para ellos unos años atrás los reglamentos de conexión de eólica a la red. Y hay muchos otros proyectos. Uno resultó en unos reportes que ayer, por mucha felicidad, descubrí que había aquí investigadores que estaban estudiando nuestro material que desarrollamos bajo contrato para el Argonne National Laboratory de los Estados Unidos y que disponibiliza esa información. ¿A dónde está mi amigo que está allá con su bigote magnífico? y que me puso mucho problema porque decía, porque Vladimir, y yo, ¿será que me acuerdo de lo que hizo? Bueno, ahí está. Pero sigue siendo un buen documento de referencia para empezar el trabajo en el área de previsión. Y trabajamos con varias definiciones. Previsión puntual, que es el clásico. Casi no hay investigación hoy para hacer previsión puntual, es un tema casi agotado.
Hay muchas empresas en el mundo que venden previsiones puntuales. 27 empresas que venden previsiones en Europa. Había el año pasado 7 en Estados Unidos que vendían previsiones puntuales. Pero pasamos para la previsión de incertidumbre. Que aquí está un ejemplo de no solamente una previsión, pero con percentiles de incertidumbre cada hora cuál será la generación eólica. Y hoy también nos interesa previsiones de rampas, subidas o descidas importantes de viento, porque tiene mucha influencia con las térmicas que no tienen capacidad de reaccionar a esas variaciones fuertes. Entonces, y ahora aquí, porque me invitaron para hacer una ponencia y tengo que impresionar la asistencia, entonces 2 o 3 matemáticas ahí, y espero que las puertas de evacuación de la sala que estén cerradas, porque voy a hablar de matemáticas. Pero la primera idea novedosa quizás para muchos es cómo desarrollar un sistema de previsión, y la idea que nosotros tenemos es no hacer previsión de viento, sino hacer previsión de potencia eólica, que es lo que interesa para el negocio. No es el viento, es la potencia suministrada con la inyección en la red. Y un mapeador, en nuestra definición, puede ser una red neuronal, puede ser una serie temporal, puede ser lo que sea, que hace un mapa entre algunas variables iniciales y una variable de salida. Un mapeador, tradicionalmente, se puede entrenar de esa forma, aquí, crear, que tenemos un modelo, tenemos un criterio de desempeño y un algoritmo de optimización del modelo que cambia unos parámetros en el modelo para ajustarlo a la realidad, a unos datos. El criterio clásico de entrenamiento o generación de un mapeador es el criterio de mínimos cuadrados. Todos los ingenieros conocen. Y pues, cuando pregunto, ¿por qué mínimos cuadrados? Me dan 2 explicaciones tontas. Unos dicen, mínimo cuadrado porque eso penaliza los valores de errores peores y tal. Y, eso no es una explicación legítima. Y otra explicación me dicen, porque está en los libros. Y los otros lo hacen, yo también lo hago. Que es más honesta esa explicación. Pero de hecho, haciendo un poco de raciocinio, lo que nos interesa no es minimizar el cuadrado de los errores. No. Para obtener un buen mapeador, lo que nos interesa es una cosa como está aquí. Sería que el sistema, con informaciones originales, nos da una previsión de potencia, un sistema en que todos los errores son iguales. Si todos los errores son iguales, entonces yo puedo transformar eso en un sesgo, un bias, y adicionarlo a la salida y tengo una previsión perfecta. Entonces, el objetivo es transformar los errores en un Dirac, un pulso de Dirac o función de Dirac. Es decir, todos iguales. ¿Y qué característica tiene un pulso de Dirac? Tiene entropía mínima. Es decir, tiene la mínima cantidad de información. Para conocer toda la información de un pulso de Dirac, solo tiene necesidad de un dato. Los otros son todos iguales. Ahí está. Entonces, el objetivo nuestro es minimizar, no el mínimo cuadrado, lo que sea, sino minimizar el contenido de información de la distribución de errores de un sistema de previsión o pronóstico. Y hay varias definiciones de entropía de información, pero me interesa concentrar sobre esta aquí, entropía de Reni, por razón importante que después explico. Pero esta definición de Shannon, esta definición de Shannon es muy utilizada por los hombres de telecomunicaciones, pero tiene un problema. En su versión continua tenemos aquí integral de logaritmo. Y la entropía cuadrática de Reni tenemos logaritmo de integral.
Y se puede entender muy fácil que para algoritmos, lo que sea, calcular integral de logaritmos es mucho más difícil que calcular logaritmo de integral. Porque podemos olvidarnos del logaritmo y solo concentrarnos en el integral. Y podemos obtener modelos que son computables. Entonces nuestro objetivo es comprimir la distribución de los errores de nuestros modelos hasta llegar casi a un Dirac. Y eso se consigue minimizando la entropía o algo parecido de la distribución de los errores. Y estimamos la distribución de los errores con una técnica que se llama ventanas de Parsons, que básicamente es pasar un kernel gaussiano sobre cada error y sumar todos esos gaussianos, dividiendo por el número, nos da una estimación de una función densidad de probabilidad de los errores escondida, que no sabemos, pero es una estimativa. Y podemos trabajar con eso porque se queda una función muy fácil, que es sumatorio de gaussianas. No tiene problema calcular. Sumatorio de función de Gauss la conocemos. Y pues después con un poco de matemática, pero se llega aquí a una fórmula de convolución de gaussianas que es conocido también, que da solamente sumatorio de la gaussiana de diferencia de errores. Y eliminamos, con esa matemática, eliminamos toda la necesidad de estimar integrales. Nos convertimos toda la matemática en un sumatorio que todo ordenador sabe hacer. Y por eso elegimos la entropía de Renyi como la buena medida por razones operativas. Y eso, los errores, en cada momento en que estamos diseñando un modelo, los errores los podemos conocer. Eso, verificar qué errores tiene y calculamos el valor de esa función que está conectada, el potencial de información, que es proporcional logarítmico de la entropía. Entonces, aquí está un modelo muy sencillo, matemático, una idea muy sencilla, que es aplicada también en el tratamiento de señal para recoger señales del cerebro, fíjense, pero que la utilizamos para aplicación a previsión de viento o de potencia eólica. Y el efecto de aplicar esa función objetivo en la construcción de modelos es conseguir distribución de errores como esta. Aquí está un ejemplo para esta serie caótica de esas dos distribuciones, esta obtenida por mínimos cuadrados, esa obtenida por minimización de entropía. ¿Cuál les parece que es más parecida con un Dirac? ¿La roja o la azul? Por favor, la roja. Que como es distribución, dice que hay más frecuencia de errores vecinos de cero. En un conjunto largo de datos de validación se obtiene una frecuencia superior de errores pequeños. Entonces es un mejor modelo. Aquí está, pero para cálculo de hecho utilizamos una otra función que se llama correentropía. No quiero entrar mucho en detalle, pero la correentropía está para la entropía como la correlación está para los mínimos cuadrados. Solo para explicar eso, ¿no? Entonces la correentropía es una generalización del concepto de correlación, ¿no? Aplicada a la función de pi. Pero el efecto de optimización de la entropía es crear también una distribución, maximizar el valor de la distribución en el cero y por lo tanto conduce a minimizar la entropía, ¿no? Entonces aquí está el efecto para regresión de utilizar no mínimos cuadrados, sino utilizar correentropía. Y aquí generamos puntos alrededor de esta línea, puntos con un ruido gaussiano, con algunos puntos aquí fuera outliers. Y si hacemos una regresión clásica con mínimos cuadrados, obtenemos esa línea aquí. Pero si hacemos la regresión con correentropía, obtenemos esa línea y se ignora los outliers. Entonces hay un modelo que ignora outliers
si trabajamos con información y no con errores cuadráticos. Ahora, ojo, mínimos cuadrados está correcto, es el método correcto si la distribución de los errores es gaussiana. Pero en general no lo es. Si fuera gaussiana, mínimos cuadrados es equivalente, porque si es gaussiana, toda la información de una distribución de Gauss está en el primero y segundo momento, como saben. Entonces, minimizar la variancia, minimizar mínimos cuadrados, es igual a minimizar la información. Pero como en general los errores no tienen distribución gaussiana, os desafío en vuestros modelos a verificar cuál es la distribución de los errores. Verifiquen si es gaussiana. Si no es, se preocupen. Aquí, bueno, y para terminar aquí ese punto, entonces trabajamos en ese tipo de modelos que llamamos wind to power, viento para potencia, porque trabajamos después de previsiones meteorológicas de dirección, velocidad de viento que vienen de los modelos meteorológicos, y hay que utilizar las variables meteorológicas y variables históricas del comportamiento del parque eólico para crear un modelo de previsión de potencia eléctrica a la salida del parque. Eso es nuestro trabajo. Aquí está, por ejemplo, un ejemplo de datos reales de velocidad de viento prevista por modelo meteorológico y potencia que se verificó en el parque eólico. Y hay que hacer previsión de esa nube. Porque eso aquí es lo que llega de los institutos meteorológicos. Es una previsión de viento. Miren aquí, con 8 metros por segundo de viento, todo puede pasar, de nada hasta el máximo del parque. Y nuestra responsabilidad es convertir eso que parece imposible en algo viable para las empresas. Entonces, con un modelo sencillo, utilizando una red neuronal, con 5 entradas, previsión de la intensidad del viento, seno y coseno de la dirección del viento para dar una información de dirección, y seno y coseno de la hora que trabajamos, podemos crear un núcleo de instrumento de previsión entrenado bajo un concepto de entropía y que nos da resultados. Están aquí para 3 parques eólicos de Portugal, y mírense la comparación entre la distribución de errores de previsión cuando se tiene un método de máxima correentropía o de mínimos cuadrados. Y verifiquen en los 3 casos, con alguna diferencia, 2 circunstancias. Primero, ¿son gaussianas las distribuciones de los errores? Por favor, no son. Segundo, ¿cuál es más Dirac? Bueno, es lo que resulta de los modelos de entropía, donde hay más frecuencia de errores cerca del 0. Mejoramos la previsión. Aquí está un ejemplo de aplicación a un parque en los Estados Unidos, que es parques tremendos del Midwest, que están, como se dice en inglés, el cornfields, cornfields y generadoras, y aplicamos para un trabajo con el argón. Y aquí están ejemplos de modelo. Miren, el histograma de la frecuencia de ocurrencia de potencias, y aquí están resultados de varios previsores, pero se compare un previsor construido con mínimos cuadrados y un previsor aquí puede ser este azul o verde, un previsor construido aquí, que viene aquí, construido con entropía. Y tiene importancia muy grande esa diferencia. Se prevé de forma mucho más clara las frecuencias de baja potencia, y no hay errores aquí en la área más importante, intermedia. Los errores son muy pequeños, aquí siempre hay un poquito de... En consecuencia, mejoramos, en comparación con modelos que existían de mínimo cuadrado, mejoramos hasta unos
Mire, depende de las horas del horizonte de previsión, hasta 48 horas, mejoramos, aquí es 80%. De 100% es referencia de error de millones cuadrados, y el error es solo 80% del error de millones cuadrados con el modelo con base en entropía. Eso es para convencer que de hecho adoptar conceptos de información y no conceptos de ingeniería sin justificación teórica es mejor para producir modelos. Y ese software se llama hoy Argus Prima, con el nombre inventado Prima, Prediction Intelligent Machine. Es un nombre comercial, bueno. Está disponible por Argonne, que lo puede suministrar a quien lo quiera obtener, pero es nuestro software, que tiene aquí algunas características. Es nuestro software y nos permite también, además de previsión puntual, que estaba hablando, previsión de incertidumbre, que hablaré de seguida. Pero quiero pasar por este momento aquí, que es la previsión. ¿Para qué sirve? Y uno de los objetivos es la cuestión del mercado, porque hay penalidades aplicadas en varios mercados si no se cumple con el objetivo de suministrar potencia como prometido. Aquí está un inventario de algunos mercados en los Estados Unidos. En el MISO no hay penalidades, pero aquí hay algunas penalidades. Aquí en Pensilvania hay penalidades, pero en España, por ejemplo, este es el criterio de penalidad. Aquí para estos 2 años, por ejemplo, hay precio marginal RS, precio marginal RS, pero precio por penalidad por no suministrar o precio por penalidad por suministrar en exceso son distintos. Entonces es una característica asimétrica de penalidades. Entonces, de nuevo, una optimización minimizando el error de un modelo de previsión no optimiza el negocio de la empresa que vende eólica. El negocio de la empresa, el previsor debe optimizar, o sea, minimizar las penalidades incurridas por el suministrador. El error cuadrático, lo que sea, es una tontería de los analistas de señal que no tiene conexión con el negocio. Y hicimos una comparación para el mercado de España. Aquí está para un parque eólico en España que no puede identificar cuál. En 2008, aplicando varios criterios, porque sabemos lo que pasó, haciendo con varios modelos, se verifica que un modelo con base en entropía obtiene el mejor valor económico para la empresa. Es un pequeño ejemplo para convencer que es necesario entender ese problema, porque con esa asimetría de precios, la estrategia adecuada en España para ofrecer potencia eólica en el mercado es ofrecer más de lo que el previsto. Porque las penalidades por ofrecer más son menores que las penalidades por ofrecer de menos. Entonces la estrategia de negocio es engañar al operador. Repito, la estrategia de negocio es engañar al operador. El operador no puede confiar en las previsiones de los agentes dueños de parque eólico. Entonces tenemos otro cliente de previsiones. Y no es el mismo sistema. No puede ser. Porque el operador, al revés, el operador quiere minimizar el riesgo que tenga que manejar las térmicas porque no hay eólica suficiente. Y es el objetivo contrario, porque si no tiene que comprar potencia porque le falta la eólica, tiene que comprar potencia, ¿no? O entonces tiene que pagar para que no produzcan y tal. Entonces, y son valores también distintos, y el objetivo del operador es distinto del objetivo del parque eólico. Entonces no hay una previsión de eólica.
Hay varios mercados, varios clientes y varios sistemas que te dan resultados distintos porque nos interesa una previsión para negocio y no una previsión porque matemáticamente es bonita. El mensaje está entendido, no sé si... Bueno, yo me gusta mucho mirar la cabeza así, ¿no? Me gusta mucho. Pues soy profesor, no puedo escaparme de esa condición. A veces hay unas trampas que es, yo entiendo, bueno, es que por ejemplo, suele pasar muchas veces, estamos en la clase y hablamos y miramos a un alumno y el alumno nos hace así. ¿Cuál es la trampa? Es que empezamos mirando solo a ese alumno y cada vez que lo miramos, él hace así, nosotros miramos más un poco y el alumno siempre hace, y nos quedamos en la clase todos solo mirando un pobre diablo y se queda con un dolor al cuello y tal. Pero nuestro ego está muy bueno porque la gente les gusta lo que decimos. Pero el refuerzo positivo de la audiencia es muy importante para un ponente. Entonces, muchas gracias por hacer así con la cabeza. La previsión de incertidumbre hoy es absolutamente necesaria porque la previsión puntual que hablamos nos da un valor para el futuro, todas las horas del futuro, pero un valor. Pero hoy necesitamos de previsión de incertidumbre para evaluar los riesgos, como hablaba. Aquí está solo una demostración de un modelo de varios que desarrollamos, un modelo para hacer la previsión de incertidumbre que es un modelo utilizando lo que se llama cópulas, que es una función que permite a partir de distribuciones marginales que obtenemos de los datos de viento en cada hora, lo que sea, o en cada valor de potencia, distribución de viento, obtener una estimación de una función conjunta de probabilidad de las dos variables. Y aquí en ese gráfico se puede ver, después de normalizada, aquel otro gráfico anterior, se puede ver que de 0,1 de 0,1 tenemos aquí una densidad casi lineal aquí de puntos que corresponde más o menos a una adaptación de una cópula elíptica que es una función con ese aspecto que nos permite transformar datos brutos en una función densidad de probabilidad y conociendo la cópula podemos después estimar la incertidumbre y obtener resultados de ese tipo en que en cada hora sabemos cuál es la probabilidad de tener valores abajo de eso o valores arriba y podemos definir una banda de probabilidad para la existencia del viento y cuál banda, bueno, depende del riesgo que se quiera incurrir, pero eso es la herramienta fundamental. Y este es el panorama del norte de Portugal, pueden ver, y aquí es el río Duero, aquí en todas esas montañas es el vino de Oporto, ¿no? Y aquí están las eólicas. ¿No? Mira, y esto puede ser de un embalse, aquí de hecho el río Duero está todo con embalses, aquí. Un embalse hidroeléctrica y la eólica aquí conviviendo, mucho bombeo y el vino cuando un investigador va a visitar el parque algunas veces al año solo para pasar por el vino, ¿no? Y una confesión que no debería hacerla. Bueno. Pero uno de los secretos de Portugal en sobrevivir con una buena gestión es la combinación de eólica con almacenamiento en bombeo y después generación a la hora que nos interesa. Eso incluye utilizar la previsión de potencia eólica combinada con los límites de la red para poder hacer las transferencias, programar y poder después colocar la energía a donde quiera. La Dinamarca, que es el país número 1 en penetración de eólica, no tiene hidroeléctrica, pero sí tiene Alemania al lado. Entonces todo el exceso de Dinamarca es evacuado para Alemania y vive feliz. Pero en nuestro caso, como expliqué, estamos con España y después casi no hay interconexión con Francia. Entonces, en nuestro caso, la solución fue inversión en hidroeléctricas, en bombeo.
Hay un plan nacional de hidroeléctricas que es básicamente refuerzo con bombeo de las hidroeléctricas para poder manejar la energía en su máximo valor de energía. Es que ese movimiento valoriza la energía. Entonces hay aquí una sinergia viento-hidroeléctrica que es muy curiosa. Es que la justificación económica de instalar bombeo se incrementa si tenemos eólica en el sistema. Pero la justificación de eólica se incrementa si tenemos bombeo en el sistema. Entonces, los dos al mismo tiempo ofrecen más valor que cada uno separado. No es la suma de los dos valores, porque los dos efectos son sinérgicos. Y entonces hoy la exploración del bombeo hoy no es por la noche, porque por el día. No. Hasta en la hora de punta se hace movimiento de bombeo y tal, porque el objetivo de operación es maximizar el valor. Y si se sabe que se va a vender después, una hora más tarde, a buen precio a España, se hace bombeo hasta en la hora de punta. Es una operación económica. La incertidumbre por escenarios es otra forma de trabajar con la incertidumbre, y voy a terminar, que ya es tarde. La incertidumbre por escenarios es muy importante para otro fin, es que para planeamiento de la operación, para el predespacho de generador, asignación de generador, ¿cómo se dice aquí en México? Pues, unit commitment, ¿cómo es? Predespacho. Para el predespacho, el operador tiene necesidad de conocer una secuencia de valores de viento. Entonces no es suficiente conocer una probabilidad marginal a una hora, hay que conocer la secuencia. Entonces lo que dibujamos fue un modelo que trabaja con muchos escenarios, pero muchos escenarios, bueno, desarrolla un modelo de una densidad de probabilidad general para la previsión de viento multidimensional. De ese modelo generamos muchos escenarios y nos da, con Monte Carlo, nos da una idea de la densidad de probabilidad. Pero muchos escenarios no son convenientes para un algoritmo de predespacho que sea estocástico, porque no hay computadora que lo pueda calcular. Entonces hay que hacer después un trabajo de condensar miles de escenarios posibles para el viento, condensar en algunos número limitado de escenarios representativos, en cuanto que esta generación de escenarios, cada escenario no tiene una probabilidad, es una muestra de Monte Carlo. Aquí ya cada escenario tiene una probabilidad asociada, porque está asociado con un clúster de escenarios parecidos. Y con eso, cuando tenemos varios escenarios, cada uno con su probabilidad, ya podemos emplear una técnica de programación o optimización estocástica, mirando hacia la optimización del valor esperado del coste o hacia minimización del riesgo o lo que sea. Utilizamos una técnica también conectada con teoría de la información para hacer esa reducción. No voy a perder tiempo con eso, solo para un aperitivo para vosotros, ¿no? Que es un método que se llama mean shift, que detecta las modas de una distribución de probabilidad para llegar, por ejemplo, pasando aquí son mil escenarios de viento para un día, pasamos a un grupo de clústeres de escenarios, un grupo de clústeres que aquí en ampliación se ve, son muchos clústeres, cada clúster con una probabilidad de ocurrencia distinta, y introducimos, por ejemplo, solo podemos trabajar, mi software solo permite 5 escenarios. Sabemos al escoger los 5 primeros representativos que eso representa 42% de las posibilidades de comportamiento del viento, ¿no? Y eso nos permite regular qué riesgo tenemos aquí. Esos son los 5 representativos de
todo ese conjunto de previsiones. Y entonces el modelo general de operación está aquí. Construimos un modelo implícito, no necesitamos de descripción matemática, un modelo implícito de densidad de probabilidad del viento para mañana. Hacemos una muestra de escenarios y ahí hay dos caminos. Una es escenarios representativos, lo que expliqué, y el otro es el detector de rampas. De los escenarios representativos podemos generar un predespacho estocástico, pero el detector de rampas puede generar alarmas por causa de la probabilidad de rampa y de la dificultad de las térmicas de ajustarse a las rampas, y entonces se puede llegar a una estrategia de hedging, que es ampliar un poco, pagar un poco más por el predespacho para defenderse de una probabilidad de tener una rampa que sea danosa para el sistema. Rampas, aquí está un ejemplo. Aquí es un aviso de probabilidad de rampa a donde hay en cada momento la probabilidad de la rampa exceder un incremento de potencia en un cierto valor. Ese mapa es generado para cada hora del horizonte, y hay avisos de rampas en algunas horas, y depende del riesgo que acepte el operador, se decide después qué estrategia de seguro, qué remanejo del predespacho tiene que hacer. Y creamos una empresa para hacer previsiones. No voy a perder tiempo porque es tarde. Una empresa que hace previsiones en Portugal con nuestros modelos. Tiene más de 100 haciendas eólicas como clientes, y es una spin-off, una de nuestros spin-offs. Y con eso creamos un centro que está en Porto, es mi país aquí, en Porto, un centro de despacho de generación eólica para los productores de eólicas. Todas las informaciones son transmitidas. Aquí se ve una muchedumbre de parques eólicos, ¿no? Y los datos son todos enviados para el centro en Oporto. Y solo para terminar, me dan por favor 2 minutos, que ya me está empujando. 2 minutos. No, me amenaza, me mira muy fuerte, ¿no? Y no hace así, ¿no? Vale. La previsión solar, aplicando también muchos de esos conceptos, pero ¿qué avance tenemos en Portugal para solar? Son 3 o 40 diapositivas. Es que aprovechamos la estructura de Smart Grid que tenemos ya en Portugal. Aquí está la ciudad de Évora, que fue la primera ciudad en Smart Grid en Portugal. Tiene de todo, y incluye aquí representativo solo, ¿no? Paneles fotovoltaicos en los edificios, que están conectados por una cosa que se llama Energy Box, y que la Energy Box está conectada con un concentrador de informaciones en el transformador de distribución, y que se comunica con el centro de control de la red. Entonces tenemos en tiempo real siempre toda la información de consumos, y de consumos, de generación eólica, de carga de vehículos eléctricos, de control de electrodomésticos en las casas de las personas. Todo es estratégico. Pero el problema es que para el operador, cuando se incrementa la generación fotovoltaica, eso supone un problema para la gestión de la red. ¿Y cómo hacer previsión para las próximas horas de la potencia solar, que puede pasar de baja tensión hasta la alta tensión? Se puede convertir eso en una inyección arriba, y cómo controlar, cómo saber lo que pasa. Entonces hay modelos para hacer una previsión, y los modelos típicos hoy emplean series temporales. Pero el problema es que las nubes es el más importante para la previsión solar. ¿Y cómo controlar las nubes? Bueno, hay dos modelos en práctica hoy. Uno es con información de satélite, que es cara,
que es cara, y componer la información de satélites sobre las nubes para un modelo, hacer correcciones en un modelo de previsión. Y la otra también es cara y no funciona muy bien, que es observar con un telescopio, lo que sea, observar el cielo y con procesamiento de imágenes después hacer una previsión del movimiento de las nubes para hacer previsión. Y nosotros optamos por una alternativa, que fue eso. Esos paneles todos en la ciudad son como un ojo de mosca mirando al cielo. O si no les gusta la mosca, son un mosquito, son píxeles. Cada panel tiene una información puntual sobre el cielo, pero tenemos miles de paneles. Nos da como un ojo mirando al cielo. Y podemos formar una imagen del cielo con la información que tienen los paneles. Y no necesitamos de satélite, no necesitamos de telescopio, porque toda la información ya está en la Smart Grid, ya está recogida, está distribuida en el territorio. Y es como si solo hay que hacer lo mismo que nuestro cerebro, que hacer una fusión con las correlaciones todas que hay entre un píxel y otro, la fusión de información para obtener una información. Y así desarrollamos un modelo vectorial de previsión solar que recibe informaciones meteorológicas, recibe información de toda la Smart Grid, de Energy Boxes también, de estadios anteriores, y con criterios de optimización, como expliqué, llega a resultados que fueran comprobados primero en nuestro laboratorio de Smart Grid que tenemos en INESCTEC, y después con los datos reales de la Smart City de Évora, y es un contrato para EDP. Y resultados solo para explicar, en los transformadores de distribución, previsión para los transformadores, mejoramos, depende de los casos, más o menos 10% en la calidad de la previsión para las próximas 6 horas. Aquí son dos modelos distintos, pero es incremento. Este eje aquí es incremento de calidad o de precisión de la previsión. Incrementamos sobre los modelos que existen en actual. Pero para cada consumidor individual también incrementamos la calidad de previsión. Aquí hay un ejemplo de un consumidor individual aquí y que tiene mejorías de 25% en la calidad de la previsión. Porque la previsión para un consumidor individual recibe información de todo el ojo, de toda la ciudad. Entonces esa información se convierte en un modelo de previsión que suministramos para la EDP, que es el operador de red, y que opera la Smart Grid de Évora. Entonces es posible desarrollar modelos de previsión solar que ponen valor en la Smart Grid. No necesitamos de instalar medidores, ni nada. Toda la información que ya existe en la Smart Grid puede ser aprovechada para mejorar la previsión solar. Estamos muy felices estaremos muy felices de explorar la posibilidad de establecer cooperación con el instituto, que yo conocía de prestigio internacional. Tenía mucha curiosidad de venir aquí, se cumplió antes de mi muerte, ¿no? Estoy aquí y espero vivir aún muchos años. Evito si puedo volar en Lufthansa, pero eso es otro tema. Y espero que mi ponencia haya estimulado vuestra imaginación para poder hacer alguna cooperación entre nuestros institutos. Os invito a todos en general. Claro, ya tuve la oportunidad de invitar a la dirección ejecutiva del instituto de venir a visitarnos. Nosotros, como somos un pueblo pequeño, tenemos siempre una estrategia de tener muchos amigos. Entonces, por favor, si quieren ser nuestros amigos, nos harán felices. Y claro, para terminar, es solo demostrar que el vencedor, de hecho, es la energía eólica. Hoy ya no hay duda
que es la energía eólica. No sé si han visto que China, por ejemplo, hoy tiene 115 gigawatts de potencia instalada eólica. No hay duda que 10 años atrás, 15 años atrás, tantas voces en contra, pero es una realidad. No hay problemas tecnológicos para dominarla, solo hay que hacer evolución tecnológica en los países. No hay problemas, hay que hacer evolución. Y es una realidad económicamente viable. Apareció, creo, ese mes en la revista del IEEE. Hoy hablaba precisamente de los 3 casos, Portugal, España y Dinamarca, cómo no solamente es posible, cómo convertimos eso en un negocio viable, que es competitivo en precio con las formas tradicionales. Y claro, bueno, os dejo con la última imagen, el vencedor Wind Energy, The Winner, ¿no?, que conocen seguro que... Muchas gracias. Bueno, le damos las gracias al doctor Vladimiro y quiero comentarles que estuvimos así de que no estuviera presente con nosotros porque hubo un problema con huelga de aerolíneas y él dijo que aunque fuera como fuera, pero que iba a estar aquí, así que se merece otro aplauso por el esfuerzo que hizo de estar aquí con nosotros. Y bien, si usted nos lo permite, vamos con la sesión de preguntas y respuestas. ¿Está bien? ¿40 preguntas nada más? 40. ¿Sí? Rápido, no. Por el tiempo solo tenemos 4 preguntas, así que les pedimos que levanten la mano. Acá está la primera, para que el doctor pueda contestar. Gracias. Gracias. Doctor Vladimiro Miranda, me agradó mucho su presentación, muy clara, colorida y al final ya casi hasta poética. Yo tengo un comentario y pregunta que hacerle al mismo tiempo. Usted se enfocó, desde lo que entendí, en la previsión de potencia, que a su vez es función de la previsión del viento. Pensando de momento, enfocándome en los generadores eólicos, hasta lo poco que conozco de ellos, sé que son máquinas sometidas a enormes esfuerzos mecánicos y por lo tanto sujetas a fallas muy frecuentes, más de lo que nos imaginamos la mayoría de los que estamos aquí. Entonces, el análisis que usted nos mostró con tanto detalle, muy claro, sobre la previsión de potencia, es muy halagüeño, diría yo. Y lo que quisiera saber, esa es mi pregunta, ¿cómo consideran o qué importancia le asignan ustedes para ese análisis a la confiabilidad de los datos que reciben para hacerlo? Porque estos, como sabemos la mayoría de los presentes, provienen de sensores y están instalados en áreas, zonas de grandes frecuencias de fallas. La calidad, la confiabilidad de los datos de entrada al sistema de predicción es un tema muy relevante, diría yo que crítico, más que relevante. Mi pregunta es, quisiera escuchar de ustedes, si fuera posible, un comentario al respecto de qué políticas aplican para la previsión de fallas, tanto mecánicas como eléctricas, para la generación eólica. Sí, muy buena pregunta, de hecho, y pido disculpas que solo hablé de forma muy superficial sobre los temas. Tenía mucha voluntad de hablar de muchos temas, pero solo me han dado 1 hora para hablar, ¿no? 1 hora y media, ¿no? Pero de hecho el problema de la confiabilidad es necesario integrarlo en el problema de previsión, y nuestros modelos tienen 2 cosas. Primero,
Cuando se desarrolla un modelo, en los datos exigimos también toda la información, los datos históricos de un parque. Exigimos también toda la información sobre los generadores que en servicio o fuera de servicio. Esa información es vital para que se pueda tener una corrección, un valor correcto de previsión y porque no se puede asumir que siempre estén todos los generadores en servicio. Después hay, en la previsión hay la información previa de los grupos que se pretende entrar en mantenimiento. Y la previsión funciona también para las empresas como instrumento para organizar las operaciones de mantenimiento. Como hizo referencia, a las empresas les interesa planear las acciones para las horas a donde la energía tenga menos valor para su negocio y para hacer la oferta correcta en el mercado. Pero también se puede incorporar un modelo de confiabilidad, con probabilidad de fallo de algún generador, y eso se incorpora en el modelo cuando se hace la entrada para la previsión de cuántos generadores pueden estar en servicio. Si es para previsión puntual, eso es suficiente. Si es para previsión de incertidumbre, se puede añadir a las probabilidades de viento también la probabilidad de tener y generar en servicio. Y hay dos aspectos para un parque completo. En general utilizamos un modelo tipo Markov para un modelo de confiabilidad del parque, agrupando después por grupos de generadores. Pero también desarrollamos para la EDP Renewables un modelo de previsión de fallos para hacer mantenimiento con base en la condición del equipamiento y no con base en mantenimiento programado. Es mantenimiento bajo la condición de... Entonces, hay una base de datos sobre los varios componentes de la turbina y del generador, y tenemos modelos para hacer esa previsión de cuándo hay necesidad o no de hacer, depende del esfuerzo, del envejecimiento de los componentes. Ahí tenemos eso todo pensado porque es importante para el negocio del viento, es importante para el dueño del parque, y en el previsor es importante después también para los operadores. Lo que pasa es que en general un operador de sistema no tiene información de las empresas de cuáles generadores están fuera o no están fuera. Entonces, un modelo para un operador de sistema no es igual a un modelo para un dueño de parque eólico. Y ahí está las diferencias, por eso decía que hay varios clientes de modelos, no solo uno. Hay algunos países o algunas regiones a donde ya hoy se exige a los operadores de parque eólico que comuniquen al operador cuántos generadores van a tener en servicio, pero no es normal esa exigencia. En mi juicio, claro, cuanto más datos mejor, pero no es normal. Las empresas no les gusta pasar esa información y es un problema. Pero sí es muy importante también entrar en consideración con la confiabilidad, por favor. ¿Hay otras? Sí, muchas gracias. Desde luego que nos inspiró, y el tema solar es un tema que viene muy fuerte en este país, pero quiero volver al tema de viento. Usted mencionó como datos de entrada a sus modelos información climatológica, MM5 y estos modelos, información de reanálisis, etcétera. ¿Qué hay de información en tierra? Estaciones anemométricas. ¿Qué opinión le merece la asimilación de datos para la alimentación de los modelos y de alguna manera complementación? Bueno, lo que pasa hoy es que las empresas o el operador del sistema hace un contrato con los institutos meteorológicos para recibir las previsiones en condiciones acordadas por contrato.
Eso es normal. Pero a veces hay que trabajar un poco después los datos que llegan, las previsiones que llegan del Instituto Meteorológico. Pero es posible, en los países que conozco, es posible pedir previsión para un punto del territorio, depende de la talla de la malla que hace el modelo meteorológico, pero es posible pedir para un punto vecino al parque una información meteorológica. Después, nuestro modelo trabaja esa información junto con los datos históricos de producción para que la información aporte, para que ese dato aporte información al modelo. Pero a veces no es posible pedir una previsión para el punto del parque, pero hay puntos vecinos. O en el ejemplo del parque americano, por ejemplo, teníamos también 2 estaciones de medida de viento en el parque, en 2 puntos de ese parque gigantesco en el Midwest. Y fíjese, y la información de velocidad era distinta de un punto y otro, no es igual en todo el parque. Entonces incorporamos también esa información. El ejemplo de las 5 entradas fue un ejemplo sencillo. En muchos de los modelos podemos incorporar otras informaciones, pero es un ejemplo sencillo que es posible hacer ya un buen modelo de previsión solo con 5 entradas, pero no se crea que solo 5 es todo lo que hacemos. Ahora, la tendencia moderna es de instalar algunas estaciones meteorológicas conectadas a los institutos meteorológicos para hacer previsión ultra rápida de muy corto plazo. Porque hoy recibimos del instituto previsiones para mañana o para después, pero hay un intervalo de unas 6 horas a donde no es posible tener información de previsión meteorológica. Y ese periodo de las primeras 6 horas, porque cuesta mucho tiempo coger un modelo meteorológico de elementos finitos que es muy pesado y tal, y entonces no se puede pedir al instituto que actualice para ahora su información meteorológica. Eso no es posible. Pero hay una tendencia para los institutos crearen modelos ultra rápidos de corrección de la previsión anterior. Y las empresas eólicas están mirando a esa información adicional meteorológica para ajustar la previsión de muy corto plazo. Porque para las primeras 6 horas no podemos entrar con información meteorológica porque no existe. Existe la de ayer, pero que ya tiene mucho error meteorológico. Entonces, los modelos de muy corto plazo no entran con la información meteorológica y tienen un error que va creciendo. Y hasta las 6 horas el error va creciendo y a las 7 se disminuye el error. ¿Y por qué? Porque ya entramos con previsión meteorológica para las 24 horas siguientes. Entonces, no sé si contesté a su consulta, pero con eso que podemos pasar a la otra pregunta, ¿no? Felicidades, doctor. Bienvenido aquí a México. ¿Y qué lugar? Cuernavaca. Entonces, es curiosidad, doctor. Usted mencionó la capacidad total de generación en Portugal, pero tengo curiosidad por saber cuánto es offshore y cuánto es on land. Y para usted, ¿cuál es el futuro? Pues no digamos de Europa, pero Portugal cuando menos, y que prevé para América, para Estados Unidos, que se ve que lo conoce. Bueno, primero offshore, es una buena pregunta porque nuestra costa y la pendiente submarina en el océano es muy acentuada en Portugal. Entonces no hay condiciones como hay en el Mar del Norte, donde Dinamarca tiene, que tiene aguas de 20 a 30 metros de profundidad, entonces pone su torre eólica en el suelo submarino. Desarrollamos una alternativa que es eólica offshore flotante.
Y la eólica offshore flotante que está, la que está casi delante de mi ciudad, de hecho está 30 kilómetros al norte de Porto, a 2 kilómetros de la costa flotante, pero ahí el océano tiene casi 300 metros de profundidad y no habría posibilidad de poner una torre. Es una tecnología inspirada en las plataformas de petróleo flotantes, ¿no? Y después todo el equilibrio necesario, porque si tienes una torre de 200 metros, 150 metros de eólica, el momento del viento son 3 megavatios de viento, el momento es terrible. Entonces tiene un sistema de bombeo hidráulico para equilibrar con la parte flotante para que no se desvíe más que medio grado, creo, de la vertical. Y pues y fue la primera operación comercial en el mundo de eólica flotante, fue la de Portugal. No tenemos mucho aún, por una razón que le explico. Fue la primera y ahora estamos haciendo un nuevo parque flotante un poco más al norte aún de Porto, pero hubo que interrumpir la construcción por la crisis económica que ustedes han escuchado. Por 3 años Portugal pasó ahí un periodo un poco difícil, como España, como Grecia, como Irlanda, como Italia, y la inversión en se recortó y se recomenzó ahora otra vez porque ya pasó el tiempo peor. Y entonces estamos construyendo ahora un offshore para, creo, 60 megavatios offshore flotante. Y tenemos esa tecnología que es buena para los países que tienen una costa parecida con la nuestra. Si el México tiene profundidades como el Mar del Norte, por favor utilicen la técnica de los daneses. Si no tiene, yo puedo recibir vuestra visita. ¿No? Está bien. Ese tema es como estamos. Los Estados Unidos empezaron con las ideas de Dinamarca, pero están ya también en conversaciones con Portugal para la tecnología flotante. Pero hay una razón que explica fácil, es que Portugal es un país invisible, como saben. Nadie se acuerda que existe Portugal. Y cuando dicen vamos a Europa, empiezan ya por Madrid y siguen, ¿no? Se olvidan que pasan por encima. ¿Verdad o no? ¿Verdad? Pero no está mal, porque a veces no ser es bueno para la vida pacífica que tenemos, que nos acuerden también de nosotros demasiado. Pero de hecho la EDP Renewables, que es la empresa portuguesa, es el tercero mayor operador del mundo de energía eólica. Y la antigua empresa americana Horizon Wind Energy se convirtió en EDP Renewables. Es una de las más importantes de Estados Unidos. Y EDP Renewables está haciendo inversión en eólica offshore flotante en los Estados Unidos en ese momento. Entonces, vamos a continuar. Y como la eólica en mi país y en algunos otros ya es directamente competitiva en precio con la generación tradicional, y como sabemos, porque hoy en Portugal ya el sistema ya es solamente de subasta, no hay tarifa, nuevos parques no tienen tarifas garantizadas, nada, es por subasta internacional. Quien ofrece el precio más bajo puede hacer un parque. Y cuando empezamos el sistema de subasta, cambiando de un sistema de tarifa garantizada, los precios ¡paf! Y están hoy competitivos con la generación térmica portuguesa también. Entonces será seguramente, cuando pensamos que el futuro es más restricciones ambientales y de otro tipo y tal, hay otros factores que condicionan la inversión en eólica, y ya no hay el factor que es más cara que las otras y tal, eso ya no existe. Además, la situación de Portugal, igual que de España, es convertirse en un enorme suministrador de energía eólica a Europa, porque la Comisión Europea ha aprobado ahora
ahora el refuerzo de conexiones entre España y Francia, lo que nos permite evacuar potencia eólica de Portugal a través de España para Francia. No existía porque Francia no quería, no se entiende, ¿no? Quería vender su nuclear. Y entonces por muchos años no permitió la construcción de líneas de interconexión, hasta que por movimiento diplomático se hizo ahora la aprobación por la Comisión Europea que se van a construir las líneas de interconexión. Y entonces nuestro plan es incrementar aún más nuestra producción eólica, con el objetivo ahora es de exportación. Y vamos a duplicar nuestra capacidad eólica, ¿no? Es decir, es mucho más de que el país necesita, porque el negocio será exportar. Y España va a hacer lo mismo. Y eso tiene también una justificación política actual, es que finalmente esos tontos de Bruselas, ¿no? y de Alemania finalmente entendieron que Rusia no es confiable. Finalmente entenderán que Rusia no es confiable, porque la energía de Rusia que suministra Alemania es el gas y tal, y finalmente entenderán que era mejor invertir en recursos de independencia energética local, como es el eólico y el solar, y depender menos de Rusia. 32% de la energía de Alemania viene de Rusia. Por eso Putin puede y Alemania queda con una neumonía, ¿no? Ese es el problema político que ahora nos ha ayudado a Portugal y a España, porque se volvió un tema político ser suministrador en Europa de energía endógena, no de importación de combustibles fósiles. No sé si he contestado suficiente, pero ese es el panorama. Entonces, para nosotros y para mí, eso me garantiza mi salario por unos años más. Para mí, la necesidad de desarrollar más herramientas y el objetivo nuestro hoy es herramientas para optimizar el negocio, no para minimizar errores, lo que sea. El objetivo es optimizar el negocio de energía y como vamos a tener ahora un negocio internacional más desarrollado, ya hay otras cosas a incorporar en los modelos y tal, y ahí estamos. Gracias. La última pregunta, doctor. Quería preguntarle si su modelo ha sido probado, parece ser, en Brasil, y si las condiciones climatológicas de la zona intertropical están consideradas en dicho modelo. Sí, primero, sí, las condiciones son incorporadas porque como son modelos con base en datos de información histórica, los datos incorporan la naturaleza del clima y por lo tanto ajustamos los modelos a los datos que tenemos, y por lo tanto eso no es un problema para nosotros. En cuanto a Brasil, Brasil no tiene un modelo de previsión eólica. Eso es nuestra lucha en ese momento. Tuvimos un contrato con el Operador Nacional de Sistema para vigilar la creación de un primer modelo, pero esa discusión, por mala suerte, yo digo, no hubo aún un raciocinio en Brasil de desarrollar una tecnología brasileña para hacer previsión. Y lo que pasa es que ya hay varias empresas extranjeras que están intentando vender previsiones en Brasil. Y claro, nuestra empresa también. Pero mi tristeza, yo portugués que soy hermano de los brasileños, como saben, no sé si saben, pero la capital de Portugal fue por muchos años Río de Janeiro, el único país de Europa que cambió su capital para América. Y el rey se cambió de Portugal para Río de Janeiro y vivió en Brasil. No sé si sabían ese hecho. Entonces la relación en Portugal y Brasil es muy curiosa y muy íntima. Y yo tengo mucha pena que no haya aún una tecnología brasileña de previsión
para competir con cosas extranjeras. Y también aquí, por ejemplo, para México, si ustedes identifican una necesidad de desarrollar una tecnología propia, por alternativa a comprar a las empresas extranjeras, nosotros estamos listos para cooperar en proyectos conjuntos para desarrollar un tema que al final sea tecnología local. Y eso es lo que estamos haciendo en Brasil en ese momento, es desarrollando en cooperación con grupos de Brasil para ofrecer una tecnología local que pueda ser competitiva con ofertas de multinacionales de las previsiones que llegan, como la española meteorológica, lo que sea, que hace muy bien, venden su producto. Si no tienen culpa que un país no quiera tener su tecnología propia, no tienen culpa. Ahí está.